Paz y bien, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo de los temas de geometría, hoy veremos los cuadriláteros, con el fin de que tú conozcas sus propiedades y puedas trabajar con estas figuras. Recordemos algunos conocimientos previos. En primer lugar, un cuadrilátero es aquella figura que tiene 4 lados. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Tenemos a los paralelogramos, que son aquellos cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. Por ejemplo, observa acá en el romboide, este lado es paralelo con este lado. ¿Por qué son paralelos? Porque nunca se van a cruzar. Así lo prolongue, en la misma dirección ambos lados a la vez, nunca se van a cruzar. Y este otro lado es paralelo con este otro lado. Igualmente, así lo prolongue, nunca se van a cruzar. Entonces, son figuras que tienen 2 pares de lados paralelos. Igual el cuadrado, igual el rectángulo, igual el rombo. Los trapecios, en cambio, tienen un par de lados paralelos, solamente un par. Este lado con este lado son paralelos. Igual acá, este lado con este otro lado son paralelos. En cambio, este lado con este otro lado no son paralelos, porque imagínate si tú lo prolongas, ambos lados lo prolongas, se van a cruzar, por acá arriba se van a cruzar estos dos lados. Igual ocurre con estos dos lados, no son paralelos. Igual acá, estos dos lados no son paralelos. Los trapecios tienen solo un par de lados paralelos. Los trapezoides, en cambio, no tienen lados paralelos. Observa las figuras, no hay ni un par de lados paralelos. Entre los paralelogramos identifiquemos algunas diferencias. Por ejemplo, observa el cuadrado y el rombo. El cuadrado tiene 4 lados iguales, ahí está señalado. El rombo también tiene 4 lados iguales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cuadrado y el rombo? El cuadrado tiene sus ángulos rectos. El rombo no tiene ángulos rectos. Entre el rectángulo y el romboide también hay semejanzas y diferencias. Por ejemplo, el rectángulo tiene dos pares de lados congruentes. Este lado es congruente con este, mide igual. Y este otro lado es congruente con este otro. Tiene 2 pares de lados congruentes. Igual acá. Estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. 2 pares de lados congruentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El rectángulo tiene ángulos rectos. El romboide no tiene ángulos rectos. Muy bien. Entre los trapecios, reconozcamos al trapecio rectángulo, que es aquel trapecio que tiene ángulos rectos. 2 ángulos rectos tiene. El trapecio isósceles, aquel cuyos lados no paralelos son congruentes, miden igual. Los lados no paralelos miden igual. Y el trapecio escaleno, que tiene los 4 lados de diferente longitud. Entre los trapezoides no hay lados iguales ni tampoco paralelos, ya lo hemos indicado. Todos los cuadriláteros tienen una propiedad en común. Los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados. Esta propiedad lo cumplen todos los cuadriláteros, todas estas figuras. Ya sea trapezoide, ya sea trapecio, ya sea paralelogramo, los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados. Recuérdalo siempre. Veamos ahora algunas propiedades de los paralelogramos, específicamente de los paralelogramos de este grupo. Estas figuras nos van a ayudar a reconocer las propiedades. Por ejemplo, primera propiedad, sus diagonales se bisecan. AM igual a MC. Por ejemplo, acá en este rectángulo, AM igual a MC. ¿Qué significa esto? Que M es punto medio. M es punto medio. Igual, BM igual a MD. Porque M es punto medio de esta diagonal BD. Entonces quiere decir que las diagonales, en el punto donde se cortan, se bisecan. O sea, se dividen en 2 partes iguales. Se cortan en su punto medio.
Esto lo cumplen todos los paralelogramos, todos. Ya sea cuadrado, ya sea rectángulo, ya sea romboide o ya sea rombo. Siempre se cortan en su punto medio las diagonales. En cambio, la propiedad 2 indica que las diagonales del cuadrado y del rombo, solo del cuadrado y del rombo, son perpendiculares. Observa acá, esta diagonal con esta diagonal de un rombo forman ángulo recto. Eso quiere decir que son perpendiculares, forman ángulo recto. Esto ocurre con un rombo o con un cuadrado, ¿de acuerdo? Con un cuadrado. Si trazamos las diagonales del cuadrado, también forman ángulo recto, son perpendiculares. Las diagonales del cuadrado y del rectángulo son congruentes. Observa en esta figura, AC igual a BD. Es decir, esta diagonal mide igual que esta diagonal. Son congruentes. Igual ocurre con el cuadrado. Sus diagonales son congruentes, miden igual. Esto no ocurre con el romboide ni con el rombo, solo con el cuadrado y el rectángulo. En el romboide y el rombo, los ángulos opuestos son congruentes. Observa en este rombo. Este ángulo A es opuesto con este ángulo C y son ángulos congruentes, miden igual. Por eso está del mismo color, azulito, azulito. Este ángulo B es opuesto con el ángulo D. Son congruentes, miden igual. Verdecito, verdecito. Esta propiedad lo cumplen el romboide y el rombo, es decir, estas dos figuras. Los ángulos opuestos, este ángulo de acá, por ejemplo, del romboide, es congruente con este ángulo. Y este otro ángulo es congruente con este otro ángulo. ¿Ya? Muy bien. Interesante. Veamos ahora algunas propiedades de los trapecios. Acá tenemos un trapecio. Observa. B mayúscula es base mayor, y B minúscula es base menor. O sea, así se llama base menor, B minúscula, base mayor, B mayúscula. M es el punto medio de este lado no paralelo. Punto medio, ahí está indicado con las rayitas que son segmentos iguales. Y N es punto medio de este otro lado no paralelo. También lo divide en dos partes iguales. El segmento que une estos puntos medios de los lados no paralelos se llama mediana o base media. MN es mediana o base media. Ahora, esta mediana o base media se cruza con las diagonales. Observa, esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Y al cruzarse con las diagonales forman un segmento pequeño llamado PQ. Este segmento pequeño vamos a ver cómo lo podemos calcular. Primero la mediana, MN. La mediana se calcula por la suma de las bases dividida entre 2. Base mayor más base menor entre 2. Y este otro segmento PQ, se calcula por la diferencia de las bases dividido entre 2. Base mayor menos base menor entre 2. Muy bien. Ahora veamos una propiedad del trapecio isósceles. Recuerda, el trapecio isósceles es aquel trapecio que tiene los lados no paralelos congruentes, miden igual. Los lados no paralelos miden igual. Entonces, la propiedad del trapecio isósceles. Los ángulos opuestos a los lados congruentes también son congruentes. Observa, ángulo A. Miden igual. Este ángulo A es opuesto a este lado de acá, y este ángulo A es opuesto a este lado de acá. Miden igual. Igual ocurre con los ángulos de la parte superior. B, miden igual. Acuérdate de esta propiedad que es muy importante. Muy bien. Ahí está. A más B es igual a 180. Es otra de las propiedades del trapecio isósceles. A más B. Además que estos miden igual a A, sumando A más B nos debe dar 180.
Esta propiedad se dice: los ángulos formados por uno de los lados no paralelos son suplementarios. Suman 180. Maravilloso. Continuemos con mucha alegría. Veamos este ejercicio. En el número 1, en el siguiente cuadrilátero haya la medida del ángulo B. Entonces, para la solución ya sabrás qué propiedad vamos a usar. Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Así que los ángulos interiores todos suman 360 grados. Así que armo la ecuación. Ahí está. 3x, que es este ángulo A, más 4x menos 10, que es el ángulo B, más 2x más 3, que es el ángulo C, más x menos 3, que es el ángulo D, igual a 360 grados. Resuelvo la ecuación. S más 3 con S menos 3 se cancelan porque son opuestos. Uno es positivo, otro es negativo. Luego tendríamos 10x, porque 3 más 4 es 7, más 2, 9 y más 1, 10. 10x. Y acá, menos 10, bajamos, igual a 360. Menos 10 pasa a sumar al 360, queda 370, y el 10 pasa a dividir, y el x valdría 37 grados. Ahora, pero no me pide el valor de x. El problema me dice que haya la medida del ángulo B. El ángulo B es 4x menos 10. Observa, 4x menos 10 es el ángulo B. Entonces, como ya sabemos que la x vale 37, sería 4 por 37 menos 10. Aquí está, medida del ángulo B, 4 por 37 menos 10. Y esto nos da como resultado 138 grados. Muy bien. Facilito, efectivamente. Veamos un problemita. Sobre el perímetro de un romboide es igual a 80 centímetros, dice. Uno de los lados es el triple del otro. Halla el mayor lado. Nos hablan de un romboide. Hay que dibujar un romboide. Ahí está. El perímetro es 80 centímetros. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? La suma de todos los lados. Pero uno de los lados es el triple del otro. Es decir, el lado más grande es el triple del lado más pequeño. Entonces vamos a colocar una x al lado pequeño y al lado grande 3x, porque es el triple, 3x. Ahora, los lados opuestos son iguales. Eso ya lo hemos visto en la clasificación. Entonces, ese lado también será x y ahí será 3x. Muy bien. Ahora el perímetro es la suma de todos los lados. Hacemos nuestra ecuación. X más 3x más x más 3x igual a 80. Resolvemos la ecuación y tenemos 8x igual a 80 y x es igual a 10. Sencillo, básico, elemental. Pero nos pide hallar el lado mayor. El lado mayor es 3x, entonces sería 3 por 10, 30. Esa es la respuesta del ejercicio. Efectivamente, es sencillo, básico, elemental. Continuamos con mucho entusiasmo. En la número 3 tenemos, en el siguiente rectángulo, AF es bisectriz. ¿Recuerdas qué es una bisectriz? Es aquel lado que divide un ángulo en dos partes iguales. Como dice que AF es una bisectriz, este es una bisectriz, entonces se está dividiendo este ángulo A en dos partes iguales. Pero este ángulo A es de 90 grados, ahí lo está indicando. Entonces lo divide en dos partes iguales, entonces tendría que ser de cuánto cada lado, o cada ángulo, perdón, tendría que ser de 45 grados. Muy bien. Entonces vamos a ver. Empezamos poniendo sus 45 grados ahí, donde ya hemos decidido. Ahora, observa. Podemos hacer la siguiente ecuación. En este cuadrilátero AFC
CD. En este cuadrilátero, observa que es un cuadrilátero, son 4 lados, 1, 2, 3, 4. Se cumple la propiedad general. La suma de sus ángulos es igual a 360. Entonces, 45 más X más 90, porque acá hay un 90 y hay otro 90. Da igual a 360 grados. Resolvemos la ecuación. Tenemos X más 225, que es la suma de 90 más 45. El 225 va a restar al 360 y me queda 135. X vale 135. Facilísimo. Veamos otro ejercicio. En el trapecio recto de la figura, a ver, veamos, ahí está la figura. AB vale 4 centímetros. Muy bien. Ahí le ponemos su valor. AB vale 4 centímetros. BC vale 5 centímetros. 5. Medida del ángulo de 45 grados. Ahí está, 45 grados. Halla el lado AD. Entonces veamos cuál sería la solución. Observa. Hacemos un trazo auxiliar. Para poder resolver este ejercicio, hacemos un trazo auxiliar. En algunos ejercicios conviene mucho haber un trazo auxiliar para que nos ayude a resolverlo. El trazo auxiliar, en este caso CF, perpendicular a AD. Ahí está. Observa. CF perpendicular, forma ángulo recto con AD. Ahí está. Esa figura nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿de qué manera? En el triángulo CFD, observa, CFD, si acá mide 45, acá es 90, ya sabemos que acá es 90, este ángulo C también mide 45, ¿no? Porque 45 más 45 da 90, y más el 90 de acá sería el 180, que es la suma de los ángulos de un triángulo. Esa propiedad ya tú lo sabes. Entonces la medida del ángulo C es 45. Muy bien, ahí lo colocamos, ahí está. Ahora, el triángulo CFD es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos congruentes. Recuerda que una de las propiedades del triángulo isósceles es los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Entonces, si acá estos dos ángulos son congruentes, entonces son opuestos a lados congruentes también. Entonces, el lado opuesto a este ángulo 45 sería esta línea punteada. Y el lado opuesto a este otro ángulo de 45 sería este segmento FD. Entonces, significaría que CF es congruente o igual a FD y por lo tanto miden 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Porque esta CF de acá, mide igual que esta de acá, ¿verdad? Mide igual. Entonces, si este mide 4, este también mide 4. Y si este segmento CF es igual a FD, este de acá también mide 4. Aunque en la figura no parezca, es por el dibujo que no es tan exacto, pero según los datos, este FD debe medir también 4. Muy bien. Entonces, ahí nos pide hallar el lado AD. En el ejercicio nos pide hallar el lado AD. El lado AD, acá dice, hay el lado AD, es desde este punto hasta este punto. Ya sabemos que FD vale 4 y AF, ¿cuánto vale? AF vale 5, igual que el lado de arriba. Entonces, ya podemos hallar AD. AF vale 5 y AD sería AF más FD, que es 5 más 4 igual a 9 centímetros. Listo, alumnos, ahora juntos tienen ustedes que derrotar los ejercicios de las páginas 110 y 111. Cuídense mucho, alumnos. Continuaremos la siguiente clase y mándenme sus trabajos. Hasta pronto.